todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andrea y como siempre hoy día hay un jueves de videín y hoy día vamos a hablar sobre los hábitos creativos que realmente cambiaron mi vida para poder ser ilustradora, para poder llegar a este punto donde estoy. Y estos hábitos les van a servir de mucho para poder aplicarlos a ustedes en su vida, sobre todo para no desanimarnos, para seguir con nuestra carrera, para seguir con la pasión que nosotros queremos de dibujar, de ilustrar, y no solo aplicarlos para este punto de la ilustración, sino que también lo puedes aplicar a otros puntos de tu vida. Así que vamos a empezar de una vez con este videín, pero antes no te olvides suscribirte al canal, dejar tu super like como siempre y sobre todo compartir para que este videín llegue a muchísimas más personas. Así que empezamos de una vez. El primer hábito creativo que tuve hace muchísimos años y que todavía lo sigo teniendo, y creo que también muchos ilustradores también lo hacen, es dibujar. Dibujar de vez en cuando, no todos los días, pero dibujar de vez en cuando, que sea por lo menos interdiario. Y al principio, cuando yo quería ser ilustradora, quería de todas maneras trabajar de ello, así no supiera dibujar, agarraba mi cuaderno y lo que hacía era ponerme a dibujar, así no supiera, trataba de hacer movimientos de persona y también personajes como los monstruitos que luego salieron, que fue simplemente por estar practicando y al principio practicaba todos los días tratando de dibujar y luego fue interdiario. Llenaba muchísimos blogs, eso me ayudó mucho, sobre todo también a poder no bloquearme, a poder ilustrar con facilidad cualquier tipo de historia que se me venía a la mente gracias a lo que yo dibujaba todos los días. Y es un ejercicio muy básico, pero a la vez creativo, que les va a ayudar de mucho en su vida y sobre todo para las personas que necesitan muchísimo más apoyo en el dibujo. El dibujar todos los días, el dibujar interior te va a ayudar muchísimo a estar más segura y seguro de ti mismo también, para poder lograr y no decaerte en que no sabes dibujar, en que eres malo, en que no tienes un estilo. No, tienes que aprender. Tienes que seguir intentando dibujar en tus blogs, dibujar en tus sketchbooks, todo lo que tú realmente sepas en ese momento para que luego lo puedas mejorar y vayas aprendiendo poco a poco en todo este camino. Otro de los hábitos que tengo en mi vida, poder tener ideas así rápidas y sobre todo cuando a veces también uno está bloqueado, tiene sus recursos, y estos recursos se llaman escribir las ideas que se te ocurran en el momento. Y este recurso lo hemos también hablado en el videín de bloqueo creativo, en el videín de ideas. Es un hábito muy valioso para las personas que desean tanto ser ilustradores, que desean tanto hacer contenido en redes, que sean escritores, que quieran también hacer música. Para todo les va a servir muchísimo esto de escribir las ideas. Y yo lo que hago es, cuando tengo una idea, o las escribo en mi cuaderno de apuntes o las escribo en mi blog de notas de la computadora o en un Word. Empiezo a escribir todo lo que se me ocurre en ese momento. Entonces cuando luego yo estoy bloqueada, ¿qué hago? Entonces estoy leyendo todas las ideas que he apuntado. Si por ahí he apuntado unas ideas para ilustrar, en ese momento ya sé lo que quiero dibujar, quizás para mis redes sociales, o hay una situación en que he apuntado de esas ideas y las transmito en hacer un doodle para mi Instagram o para mi Facebook, y eso me sirve muchísimo. De esa manera también ahorro el tiempo, también para no bloquearme. Este recurso te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar a que realmente lo que tú hayas pensado en otro momento lo tengas ahí y ya empieces a dibujar. Desde que empecé en este mundo de la ilustración al principio, a mí siempre me gustaba investigar, me gustaba explorar, me gustaba ver exactamente qué es lo que hacían los ilustradores, cómo eran sus procesos creativos, qué realmente necesitaba para ser ilustradora. Entonces yo lo que hacía era investigar y explorar, irme a diferentes blogs, que en ese tiempo estaba de moda el blogger, no estaba de moda ni WordPress ni nada, era el blogger, y entraba y veía que muchos ilustradores tenían contenido en esas plataformas. Ponían sus blogs, ponían lo que les pasaba el día a día, qué es lo que hacían de sus procesos creativos. Entonces yo poco a poco, cuando veía todos esos blogs, exploraba y seguía, y por aquí encontrabas otro y así, pues tenía ya páginas que me podían servir en mi proceso como ilustrador, como ilustradora, y eso fue lo que me ayudó muchísimo en este camino, qué es lo que tenía que hacer y cómo ellos transmitían sus ilustraciones en las plataformas, cómo es que se desenvolvían.
a través de lo que ellos contaban. Eso me sirvió muchísimo para poder cambiar esa perspectiva que yo tenía antes de que realmente pues uno sí necesita de todas maneras siempre investigar y ver qué están haciendo las personas dentro de tu rubro o también fuera del rubro de ilustración. ¿Qué es lo importante y lo necesario que puedes sacar de eso? Como lo que yo veía en los blogs. Y también eso me ayudó a poder crearme un blog y subir las ilustraciones que en ese momento yo hacía. Si bien estamos en tiempos de las redes sociales en que por ahí suena nuestro celular, es un mensaje de nuestra amiga, de nuestro amigo, de nuestro novio, de nuestra familia y estamos trabajando, a veces estas son distracciones que por ahí después de ver ese mensaje nos vamos a Instagram, después de Instagram nos vamos a Facebook, entonces lo que estábamos haciendo de nuestro trabajo pues se atrasa muchísimo más porque pasamos de una red social a otra. Y entonces lo que yo hago últimamente de estos hábitos que me han ayudado mucho a no distraerme es tener que bloquear mi Instagram, tener que bloquear mi Facebook en ese momento. Sí dejo de todas maneras mis mensajes, pero lo que hago es identificar un mensaje por un determinado sonido. Por ejemplo, si mi mamá me está escribiendo, le pongo un determinado sonido. Si me está escribiendo una amiga que siempre por ahí está escribiendo muchísimo, le pongo un determinado sonido y sé que bueno, lo puedo responder muchísimo más tarde. Pero eso me ayuda a que esté enfocada realmente en el trabajo que estoy haciendo o en el proyecto personal que estoy haciendo. Y de esa manera ya después, cuando tengo un tiempo de relajo, recién puedo responder mis mensajes, recién puedo entrar a Instagram, recién puedo entrar a las redes sociales para no estar distrayéndome por ahí y de todas maneras estar atrasada y después ya no tener ni siquiera tiempo para hacer otras cosas que yo quiero, como por ejemplo quizás por ahí pintar algo en acuarelas o pintar algo en lienzo. Ya por ahí si yo me distraigo ya después uno no tiene tiempo, entonces lo principal es eso, ¿no? De esa manera te va a ayudar por un buen tiempo a que tú puedas seguir en tu proyecto y trabajar sin distracciones para que luego realmente puedas tener un relajo. Otra información muy útil, esto de los hábitos, tener muchísima más información, tener otro tipo de perspectiva del cual posiblemente en otros años he sido un poco con pensamientos que no me ayudaban a seguir adelante. Entonces he escuchado mucho lo que son los podcasts o mientras tú pones un video en YouTube estás trabajando pero escuchas la información que te están diciendo porque mientras estás aprendiendo nuevas cosas que te dicen, quizás puedas aprender cosas sobre la abundancia, puedes aprender cosas sobre cómo generar dinero o cómo poder organizarte y así infinidades de temas mientras tú estás trabajando. En este caso, mientras yo ilustro, ¿qué pasa? Escucho toda esa información y ya al final, cuando termino de mi trabajo, apunto las ideas que me han servido a mí, las apunto en el blog de notas para luego llevarlas a la práctica. O sea, no solamente quedarme y escuchar toda esa información, sino hay que llevarlo al hecho. Porque también si tú escuchas y no haces absolutamente nada, pues esa información al final no te va a servir. Entonces, estos hábitos realmente me han ayudado muchísimo a poder aplicarlos a mi carrera de ilustración, a aplicarlos como ilustradora para poder vivir de ello. Y no quedarme solo con un solo trabajo. Hay mucha gente que se queda con un solo trabajo y solamente depende de ello, pues uno siempre tiene que ir más allá, ver exactamente sistemas, como se dicen, múltiples de entradas de dinero para que tú también puedas tener un tiempo de relajación. Y esto es lo principal para poder vivir de la ilustración, tener entradas múltiples y sobre todo trabajamos como ilustradores freelance. Entonces toda esta información siempre, mientras ustedes ilustren, escúchenlas de mentores que hablen sobre la abundancia, escuchen sobre mentores que hablen sobre códigos financieros y así, porque eso lo van a poder aplicar en sus vidas diarias, sea como ilustrador, sea como fotógrafo, como diseñadora, etc. El de tener un horario fijo, el de tener un trabajo fijo, un sueldo mensual, al luego ser ilustradora freelance, me permitió tener mis propios horarios, el de tener también horarios flexibles, en el que también tenga mi propio espacio y esté bien, que tenga un buen ambiente, me permite a poder inspirarme en varias cosas, a poder tener tiempo para mis proyectos personales, el organizarme, eso es lo principal en el hábito que yo he tenido, y tener una pizarra donde yo apunte exactamente qué voy a hacer en ese día, qué proyectos voy a poder realizar. Y mientras yo lo tengo en esa pizarra súper grande, o bueno, mediana, poder visualizar todos los proyectos que necesito hacer en la semana,
o qué es lo que voy a hacer, me ayuda mucho en ahorrar tiempo. Uno puede ser floja o puede ser que no le guste tanto levantarse temprano, pero cuando tienes esta pizarra de visualización, lo que pasa es que tú puedes trabajar, empezar tus horarios a las 10 de la mañana o empezar tus horarios a las 9 de la mañana. Pero como estás tan organizado, como estás tan organizada, realmente puedes tener hasta tiempos de relajación, hasta para hacer esos proyectos, hasta para empezar a invertir en tus negocios y así. Entonces eso es lo principal en estos hábitos que realmente han cambiado mi vida y lo que me permiten ahora poder vivir de mi pasión, poder vivir de la ilustración.